Hola, ¿qué tal? Soy Jessica de Hobbyplay y nada, hoy os traigo un video tutorial un poquito más extenso en el que vamos a tratar 4 temas. El primero, qué tipo de batería podemos encontrar en RC, qué tipo de cargador, cómo utilizarlo y sobre todo cómo recuperar una batería de litio cuando se nos viene abajo. Así que nada, quédate en el siguiente vídeo y te explico todo más al detalle. Hola Jessy. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si diferenciamos y explicamos qué tipo de ¿Qué batería podemos encontrar? Sí, empezaríamos con las baterías de plomo, ¿vale? Estas no se suelen utilizar tanto solamente para los barcos, pero las hemos usado siempre para las mesas arrancadoras de los coches de gasolina o para encender los motores de avión de gasolina. Lo que más se utilizaba antiguamente eran las baterías de níquel cadmio o níquel metal hidruro, pero han sido sustituidas por las baterías de lipo porque da mucho mejor rendimiento. Sí. ¿Qué ventajas tenemos, Jessy? A ver, hay varias ventajas. La primera, que son mucho más ligeras, es decir, pesan muchísimo menos una lipo que una níquel metal hidruro, ¿vale? Supongo, al final estos son formato pilas y en cambio estos son unas láminas y son mucho más ligeras. Luego, el tiempo de carga. Tiempo de carga son mucho más rápidas las lipo porque las podemos cargar prácticamente en una hora. Y no pasa nada. Y sí, no correcto. les pasa nada, no tengáis miedo, que mucha gente nos dice, uy, la cargo a la mitad de tiempo. No hace falta. ¿Vale? Y en cambio las níquel metal hidruro pues son muchísimo más lentas y tampoco sí, se para aconseja... se puede hacer una carga rápida, Sí, pero no siempre. El fabricante siempre recomienda hacer un 10% de su capacidad. Si la batería es de 3000, pues sería lo suyo cargarla a 300 mAh a la hora para que tarde unas 10 horas. ¿Qué pasa? La batería de lipo en una horita la tenemos cargada. Listo. Y luego, sobre todo, muy importante, el rendimiento. Es que se nota muchísimo cuando juegas con en este caso, por ejemplo, un coche con níquel metal hidruro lipo, se nota muchísimo. Es decir, con la níquel metal hidruro estamos jugando y vemos que más o menos cada ratito que va pasando el coche va perdiendo un poquito más de alegría, Claro, ¿vale? claro. En cambio, con la lipo, el 90-95% de su carga da prácticamente el 100% de su rendimiento. Claro, imaginaos, hacemos siempre el símil, imaginaos que las baterías son iguales, níquel metal hidruro, o sea, iguales a nivel de capacidad, 3000 y 3000. Pues, aunque tengamos el mismo amperaje, la batería de lipo es como que el grifo, el caudal que puede dar de amperios a la hora es mucho más bestia. Entonces, aunque quede poca capacidad y tú le des gas tanto al avión, a un coche, para que nos dé esa potencia, con la lipo vamos a notar una alegría brutal. Sí, la verdad que sí. Y un punto muy importante que no podemos olvidar son las C de descarga. Sí. ¿Qué es esto, Tony? Ilumínanos. Vamos a intentar explicarlo. Las C de descarga, la C significa capacity, ¿vale? Entonces lo que sería es, si una batería es 50 Cs, quiere decir que la potencia de descarga, lo grande que es el grifo, sería el amperaje, que es la C de capacity, la capacidad es 4000, por 50 veces su propia capacidad. Entonces esta batería, que es de 4000 mAh y 50 Cs, tendría 4 por 5, 20, 200 amperios de descarga. Si tenemos la misma de 4000 mAh, 60 Cs, pues va a tener 6 por 4, 24, 240 amperios de descarga. Entonces, si nuestro coche, avión, dron, lo que sea, sabemos que el variador o el motor consume más de 200 amperios, esta batería iría justa. Tendríamos que montar esta, que llega hasta 240 amperios. Sería el cálculo y la explicación así un poco rápida de cómo funcionaría. Luego tenemos que poner atención también porque muchas veces nos dicen las Cs de continua o Cs de pico, que hay muchos fabricantes de baterías muy baratas que te ponen 150 Cs, 130 Cs, y es mentira. No es que sea mentira, sino que su potencia continua a lo mejor son 60 Cs, pero aguanta picos de 10 segundos que sí que te aguantaría ese amperaje, ese consumo bestia, pero lo que tenemos que mirar siempre es las Cs de descarga continuas. Exacto, así que quédate que vamos a por el número 2. Vale, antes de nada recordaos, las baterías de metal hidruro no ha habido nunca que equilibrarlo, aunque sea en formato de pilas independientes. Las baterías de lipo no se pueden cargar más de la cuenta, por eso mucha gente piensa, que explota. No, usando un cargador de baterías de litio específico no va a haber ningún problema. Entonces, las pilas son de 1,2 voltios cada elemento, estas son 6 pilas, serían 7,2 voltios la salida que nos daría, y estos son múltiplos de 3,7 voltios. 3,7 nos daría, esta batería es una 3S de 11,1. Entonces, aparte del positivo y negativo que nos da el voltaje total, tenemos siempre el conector de equilibrado. Entonces, Jessy, explícanos, ahora después de mi explicación de baterías, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tipo de cargadores hay? Pues encontramos el cargador analógico, que serían estos dos de aquí, que son cargadores sin pantallas, sencillitos. Normalmente los coches así de radiocontrol más sencillos llevan este tipo de cargador por USB, ¿vale? Que lo que nos dan es un cargador sencillo para conectarlo a cualquier puerto USB,
incluso con el cargador de nuestro teléfono móvil lo podemos poner aquí el adaptador para 220. Y aquí lleva el cable que es carga y equilibrado, ¿vale? Lo hace todo por el mismo cable, ¿no? Todo por el mismo. Entonces, claro, es un cargador que solo te sirve para esa batería de ese voltaje. Y es más lento, ¿no? Porque muchísimo suelen más dar, lento. creo que 800 miliamperios, 1000, 1200 Sí, máximo. dependiendo porque un poquito. Por el cable tan finito pues no pueden pasar tantos amperios. Exacto. Entonces, luego lo que tenemos sería este de aquí, que también es un cargador sin pantalla, pero este ya carga hasta 4S, ¿vale? Hasta 14,8. Y al tener doble salida aquí, conectaríamos la banana y el positivo negativo. Y en el lateral conectaríamos el conector de equilibrado. Exacto. Entonces sería como el siguiente paso, ¿vale? Un cargador sencillito que solo sirve para LiPo de 1 a 4S, pero ya nos equilibraría y nos cargaría la batería 1, 2 o 3 amperios a la hora. Que esto luego explicaremos qué significan los amperios de carga. Sería un poquito más rápido, exacto. Sí. Y luego ya si dices, quiero ya pues un cargador múltiple que me cargue todo tipo de baterías, que me lo haga rápido y sobre todo que me haga el storage, que luego os explicaremos qué es esto. Esta es la mejor opción. Claro, y tenemos de estos cargadores digitales que sirven para todo, siempre suelen hacer versiones iguales, pero 2 salidas, lo hay hasta de 4, creo que hay hasta de 6 elementos, o sea, 6 tipos de batería. Entonces, os vamos a explicar las ventajas que tenemos de este cargador a este cargador, porque mucha gente dice, vale, ¿cuál es la diferencia de precio? Este cargador solo se conecta a 220 voltios, o sea, la corriente de casa. Y este cargador, aquí tenemos las entradas, podemos conectarlo a 220 con el cable que incluye, o a 12 voltios con las 2 pinzas, que si estamos en mitad de la montaña y queremos volver a cargar, pues a la batería de nuestro coche real podríamos conectar el cargador. Luego cargamos níquel cadmio, níquel metal hidruro, litio polímero, litio ferrita, litio high voltage y plomo, que son todas las baterías del mercado. Cuando con este solo cargamos baterías de LiPo. Luego tenemos la opción que decíamos antes de storage, que luego cuando os enseñemos cómo funciona el cargador ya os explicaremos bien en qué consiste, pero es como almacenar las baterías cuando estemos mucho tiempo sin utilizar. Tenemos fuente de alimentación integrada, con ventilador para refrigerarla y carcasas de plástico, que ahora por normativa europea tienen que ser carcasas de plástico porque algunos cargadores antiguos, y algunos que se siguen vendiendo por ahí, siguen teniendo carcasa metálica y por electricidad estática y demás siguen dando calambrito. Así que vamos, Jessy, no nos enrollamos más y vamos con la explicación. A explicar cómo funciona este cargador. Muy bien, vamos. Vale, conectamos corriente, conectamos las 2 bananas y entonces vamos a empezar con batería de LiPo. Conectaríamos el positivo negativo, dale aquí Jessy, y el conector de equilibrado. Si veis en esta parte podemos conectar 2, 3, 4, 5 y 6S. Entonces conectamos en la de 2S, en el primer conector y ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver que se vea bien. Tendríamos 4 botones. Tipo de batería, el más y el menos y el enter. Entonces, tenemos batería de LiPo, níquel metal hidruro, níquel cadmio, plomo o que sepáis que podéis cargar la batería de un coche de verdad. Solamente con que la carguéis una vez ya amortizaríais lo que cuesta el cargador. Guardar datos, recuperar datos y cosas internas del programa. Por ejemplo, si quisiésemos cargar otro tipo de batería de LiPo, ¿veis? Batería, tipo de batería, 3,7 voltios LiPo. Si clicamos el enter, parpadea el voltaje. Entonces con el más y el menos podemos variar las diferentes opciones. Tendríamos para cargar litio-ion, litio high voltage, que son baterías que dan un puntito más de 0,1 voltio más por elemento. Baterías de litio ferrita, que son 3,3 voltios. Y en este caso lo que más se utiliza son baterías de LiPo. Clicamos el enter para dejarlo así. Las diferentes opciones. Esta es una de las más importantes, Safety Timer. Podemos configurar el cargador a cuántos minutos queremos que pare, aunque esté la batería cargada o no. Lo tenemos puesto en on y a 240 minutos. Esté cargado o no, el cargador se va a parar. Igual lo podemos hacer por capacidad. Ahora está a 50.000 miliamperios, ¿vale? Imagínate que solamente tenemos baterías de 4.000, pues aquí lo puedes poner en 4.000 y esté cargado o no, a 4.000 miliamperios él va a parar. Si queremos sonido cuando apretamos el botón y nos está diciendo ahora el voltaje mínimo de entrada, 10,6 voltios, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a seleccionar batería, en este caso vamos a cargar una LiPo, pues nos venimos a LiPo, pulsamos el enter. Y entonces, cuando no parpadea nada, si le damos al más y al menos, podemos ir variando entre las diferentes opciones de tanto de carga, descarga y demás. Entonces,
LipoCharge nos va a cargar la batería, pero no la va a equilibrar. No va a tener en cuenta que cuando acabe esté a 4,2 voltios por elemento. Porque repetimos, son 3,7 voltios estas de 2 elementos, 2 placas. Cargada la batería dará 4,2 cada elemento, ¿vale? Entonces aquí lo que haría es eso, cargarla y no equilibrarla. Pero casi siempre recomendamos utilizar el LipoBalance, que es carga y la equilibra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esta batería hemos dicho, repetimos, 4.000 mAh, 2S, 7,4. 2S que significa 2 elementos en serie. Entonces, las baterías de lipo se pueden cargar en una hora, que no pasa absolutamente nada. Entonces, lo ponemos a 4 amperios y aquí los amperios que le decimos al cargador son los amperios que queremos que cargue a la hora. Entonces, desde 4.000 nos va a cargar 4.000 en la primera hora. Aquí le diríamos el voltaje, en este caso es una batería de 2S, de 7,4 voltios, 2S, clicamos en Enter y ya lo tenemos todo seleccionado. Ahora solamente pulsamos Enter, dejamos apretado, hace un chequeo, nos dice que User, nosotros hemos seleccionado 2S, él ha detectado 2S, pues que todo está correcto, confirmamos. Y ya está, nos dice que está cargando una lipo de 2S, este sería el amperaje a la hora que está cargando, el voltaje de la batería si mirásemos con un tester, que la está balanceando, que lleva 10 segundos, y ha cargado 3 miliamperios, ¿ves? Ahora ya se estabiliza y ahora se pondrá los 4 amperios que le hemos seleccionado, ¿ok? Si pulsamos el Enter, el botón más, nos diría de las dos placas el voltaje de cada elemento, ¿veis? 387, 387. Cuando esté cargado aquí nos dará 4,2 y 4,2. Si volvemos a pulsar el botón más, volvemos a la pantalla anterior, ¿ok? Veis aquí en el 809, aquí cuando esté cargada, pues 7,4 y 7,4. 3,7 y 3,7 nos da 7,4, pero cargada va a dar 8,6, que son 4,2 voltios por elemento. Entonces aquí simplemente tenemos que esperar hasta que pite el cargador y donde pone val nos pondrá en, ¿vale? Que ya ha acabado de cargar. Si quisiésemos parar, pulsamos el stop y ya hemos parado la carga. Más cosas, las baterías de litio cuando las guardamos sin utilizar no pueden estar ni cargadas a tope ni descargadas a tope, tienen que quedar más o menos a mitad de carga. ¿Qué pasa? Con cargadores de otro tipo, como estos de aquí que hablábamos, no tienes esta opción, lo tienes que hacer un poco a ojo. Cuando acabas de jugar, pues cargarlas un poquito para que no se queden totalmente descargadas. Pero este cargador tenemos la opción Storage, almacenaje en inglés. En Storage, ¿qué hacemos? Que la batería, si está cargada, la descarga y la deja por la mitad, y si está descargada, la carga y la deja por la mitad. Si tenemos 4, 5, 6 baterías, llegamos a casa y no sabemos cómo tenemos cada una, nos da igual, lo ponemos en Storage, ves, el máximo de amperios que nos da es 1 amperio, y aquí le diríamos 7,4. Dejamos igual, Enter apretado, hace el chequeo, confirmamos, y entonces, ahora lo que estará haciendo, pues será, supongo que descargarla, para dejarla eso, a 380 por elemento, que sería el voltaje adecuado para guardarla sin utilizar. Vamos a explicaros cómo sería para níquel metal hidruro. Ya hemos conectado la batería de níquel metal hidruro, que solamente lleva un conector, y entonces en vez del lipo, con el botón de la izquierda, pulsamos a níquel metal hidruro, NIMH. Sería igual que en níquel cadmio, ¿eh? Pulsamos el Enter, entonces cuando no parpadea nada nos da las diferentes opciones. Tenemos para hacer ciclos de carga-descarga, para cargarla o para descargarla. Entonces, aquí lo que le decimos es lo mismo, son los miliamperios que queremos cargar a la hora. Primero si lo ponemos en automático o en manual. Claro, la batería es de 3.000 miliamperios. Si lo ponemos a 3 amperios, nos va a cargar la batería en una hora, pero no es bueno y no nos va a cargar los 3 amperios que tiene. Según fabricante de casi todas las baterías de metal hidruro, te recomiendan eso, hacerla un 10% de su capacidad, que en este caso sería 300 miliamperios a la hora, pero con los elementos que hay hoy día se puede hacer al doble o un poquito más. En este caso yo lo pondría a 0,8 para que estés unas 5 horitas cargando. Igual, dejaríamos el Enter apretado, haría un chequeo y empezaría a cargar. Dice el amperaje al que está cargando a la hora, el voltaje, los miliamperios, o sea, el tiempo que lleva y los miliamperios que le ha cargado, y esperar hasta que ponga en. Y con las baterías de plomo sería exactamente lo mismo. Las baterías de plomo haríamos con 2 bananas, conectarlas aquí, ponerlas en el cargador, nos iríamos a PB y decirle los amperios de carga. Aquí igual, este por ejemplo es de 12 voltios 6 amperios, 6 voltios 12 amperios, pues se recomienda hacerle una carga lenta.
y en este caso, por ejemplo, siendo de 12 amperios, pues lo haría pues, a 0,5, súper lenta. Esto hemos dicho 6 voltios. Pulsaríamos el Enter y nos cargaría la batería. Ahora no, porque no la tengo conectada. Y ya por último lo que nos queda explicaros es cómo podemos recuperar una batería cuando la tenemos baja de voltaje y en el cargador nos dice low voltage o connection break, el error o algo así. Esto puede pasar muchas veces porque nos dejamos la batería conectada mucho tiempo o jugamos hasta que el coche se para por completo o no lo tenemos configurado para baterías de litio. Exacto. Entonces, si me conectas, Jessy, porfa, el comprobador, si os fijáis, aquí nos daría, a ver si se ve bien en la cámara, ¿ves? Voltaje total 774, el elemento número 1 está a 386, el elemento número 2 a 386, porque esta batería está perfecta. Pero si no está perfecta por seguridad, si uno de los elementos está por debajo de 3 voltios, pues directamente no la carga. Entonces, esto que vamos a explicar ahora, hay que hacerlo con mucho cuidado, siempre en el exterior, con alguien entendido en el tema. Pero imaginaos eso, que uno de los elementos está a 2,50, pues el cargador no la va a cargar. ¿Qué haríamos? En vez de ponerlo en lipo, lo pondríamos en níquel metal hidruro, siendo una lipo, y no conectaríamos el conector de equilibrado. De esta forma lo que hacemos es engañar al cargador, vamos al Enter, lo ponemos en charge, a 0,8, siempre me gusta meterle un poco de chute, o sea que tenga bastante amperaje, sin pasarnos, pero ves, a 2 amperios, y estaba a 7,74, ¿ves? Y él la empieza a subir de voltaje. Si estuviese por debajo, veríamos como de 5, 5,5, 6, 6,5, 7, la podríamos ir subiendo de voltaje. En el momento que ya estuviese por encima de 6 voltios, que sería la suma de los dos elementos, por encima de 3 voltios cada uno, ya podríamos parar, volver a conectar el conector de equilibrado, volver a pasar a lipo. Vamos a ver que os lo conecto. Y le daríamos otra vez lipo balance. Haremos el Enter y aquí veríamos que el voltaje de cada elemento pues ya habría subido a 3 voltios. Pero esto es lo que os digo. Tiene que ser una batería que no tenga ningún golpe, siempre bajo vuestra responsabilidad. Comprobando la temperatura, que no se caliente el cable, que no tenga ningún poro, porque si se ha bajado de voltaje por un golpe, pues se puede prender fuego. Entonces hacerlo siempre en el exterior y con una batería que sepáis, pues eso, pues la habéis dejado conectada y se ha bajado un poquito de voltaje, que no es algo grave. Así que esto es todo, ¿no, Jessy? Sí. Ya tenéis el vídeo un poco explicando qué tipo de baterías existen, qué tipo de cargadores y sobre todo cómo funcionan, porque al final cuando acabamos vendiendo en tienda uno de estos, os lo explicamos un poquito por encima en la tienda, pero siempre os decimos, cuando lleguéis a casa lo mismo os olvidáis. Entonces, de esta forma podéis entrar en nuestro canal de YouTube y dudita que tengáis, pues siempre tenéis el vídeo tutorial un poco extenso, pero explicándoos pues, el funcionamiento del cargador, que es súper importante. Es un vídeo que sabemos que es más difícil de digerir, muchos tecnicismos y demás, bueno, pero nos apetecía eso, echaros una mano. El que tenga un cargador de este tipo lo apreciará, esperamos. Sí. Y todo lo que porque nos habremos dejado cosas por explicar, dejadnos un comentario, acordaos, como siempre decimos, darle a like. Darle a like, suscribiros al canal, que siempre va bien este tipo de vídeos. Y si tenéis algún amigo que no sabe cómo funciona, pues compartir sobre todo este vídeo, que siempre está bien tenerlo. Perfecto. Así que nos vemos al próximo vídeo. Que vaya muy bien. Chao.